Bendiciones, que el Eterno le bendiga y le guarde. Estamos en una clase más de la segunda unidad. Hoy vamos a ver la letra Sade. La letra Sade a veces se le conoce como la letra Sadik, pero no es, bueno, yo considero que ese no es el nombre correcto y me he informado con varias personas que saben hebreo, que manejan la lengua hebrea. Y el nombre correcto es letra Sade, que es la letra número 18 del alfabeto hebreo que vamos a estar viendo el día de hoy y que tiene por valor gemátrico o valor numérico el 90 en su versión normal y en su versión Sofit es número 900. Esto es porque la letra Sade tiene dos versiones. La versión que para escribir al comienzo, al intermedio, que ustedes van a ver en la descripción del dibujo cómo es. Y está la versión Sofit, que es la versión como se escribe al final de una palabra. Bueno, les quise decir principalmente que esta letra Sade, que produce el sonido de una TZ prolongado, como un tss, tss, como si fuera, como cuando cae una gota de agua sobre un comal o sobre una olla caliente y se oye como un chasquillido. Ese es el sonido que produce la letra Sade. Esta letra se le conoce como la letra del Sadig. ¿Qué es el sadig o qué significa la palabra sadig en el hebreo? Pues esta palabra lo que significa justo. Justo o sadig es un adjetivo dentro de las escrituras que no cualquier persona posee. Cuando nosotros vemos el relato de la Torah, en el Bereshit, en el Shemot, en el Génesis, en el Éxodo, en el Bemidbar, que es el libro de los números, vemos que este título especial, este adjetivo, esta calificación, no se lo otorga a cualquier persona. Ser sadig, dentro del contexto de la escritura, es una persona que tiene íntima comunicación e íntima comunión con el Todopoderoso. Ejemplos de sadig, dice que Abraham fue llamado justo por Dios. El Génesis 6 también nos presenta a Noé o Noaj como justo. También nos presenta a Moshe Rabenu, a Moisés, como un varón justo delante del Eterno. Entonces, no cualquier persona en el contexto de la escritura puede recibir el título de ser un sadik, ser una persona justa, sino que, como les explicaba, son aquellas personas que son rectas delante de Dios y que andan en los caminos del Eterno. Una palabra muy asociada con la palabra sadik, justo, es la palabra que se le conoce como el sedeká. Hacer sedeká es lo que se conoce como justicia. Y hacer sedeká significa, es el acto de desprenderse de sí mismo, de lo que uno tiene, de lo que uno posee, para transmitirlo a otras personas. Como la escritura nos ofrece otros ejemplos de sadik, justo, o sadikim, que es la palabra en plural, sadikim, justos, haciendo sedeká. Uno de los más grandes ejemplos que la escritura nos proporciona es el caso de Moisés, porque Moisés se desprendió de lo que tenía, de su fuerza y de su tiempo, para ir a obedecer el llamado de Dios y sacar las huestes del Eterno de la casa de Egipto y llevarlas en dirección a la tierra prometida. Ese es el contexto de la palabra sedeká, hacer justicia, desprenderse. Se le llama también sedeká al acto de dar una ayuda monetaria a una persona que está en necesidad, que está en carencia. Pero en el sentido espiritual de la palabra sedeká es desprendernos de lo que tenemos. Los evangelios nos hablan multitudes de veces de las ocasiones cuando Yeshua se desprendió de lo que él tenía para transmitir a las personas. La escritura dice que las multitudes seguían a Yeshua, a Jesús, porque él alimentaba a las personas. Él alimentaba a las multitudes que venían tras él. Los evangelios nos muestran varias multitudes que fueron alimentadas de forma milagrosa por Yeshua. Él les daba pan, él les daba peces, multiplicaba para la gente, saciaba el hambre física de las personas, pero lo más importante es que saciaba el hambre espiritual de todas las personas. ¿Por qué digo que saciaba el hambre espiritual de las personas? Porque Yeshua dijo: yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy el pan de vida. Todo aquel que come de mí tendrá el regalo de la vida eterna. Él vino del cielo, según la escritura nos revela, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y según en el contexto de las escrituras, Yeshua es la palabra de Dios. O sea, él se desprendía de sí mismo, sus palabras, sus consejos,
Las frases, las expresiones que salían de su boca eran alimento para las multitudes que lo oían. Era un verdadero regocijo y un verdadero placer escuchar la voz del Mesías dando palabras de vida eterna, dando palabras de consuelo, dando palabras de restauración. La gente decía, ¿quién es este? Porque se maravillaban de su doctrina. Dice las escrituras que se maravillaban de él como alguien que posee autoridad. Entonces, Yeshua es el ejemplo perfecto del CDK, de quien se desprende de lo que tiene. Bueno, una ocasión las escrituras nos revelan de una mujer que tocó el borde, ni siquiera el manto, el talit, no tocó el talit, tocó el borde, que es el tzitzit, así se le llama a los bordes del manto de un judío. El tzitzit son las orillas que deben de ir en los bordes de las vestimentas, y esa mujer tocó solamente el tzitzit, la orilla del talit o del manto de Yeshua, y dice la escritura que Yeshua sintió que salió virtud. ¿Qué es virtud? Es poder que sana, que cambia y que restaura a las personas. Y Yeshua lo dice, alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí. Sedeká, justicia, un regalo de parte de Yeshua había salido hacia aquella mujer que había padecido 12 años un flujo de sangre y que en aquel momento había sido sanada por haber extendido sus manos con fe hacia el talit, hacia el tzitzit, el borde del manto del maestro. Esto nos dice a nosotros que nosotros podemos acercarnos a Yeshua, el cual puede tener clemencia y hacer sedeká con nosotros, darnos de lo que Él posee, que es la virtud de ser sanados, la virtud de ser restaurados y de ser tocados por la presencia del Eterno. Cuando en el mundo judío una persona necesita oración o está en una situación muy compleja, es muy común que el judío acuda a un jajam. Un jajam es un sabio y también se les conoce como un sadik, un hombre justo. Dentro de la comunidad judía se reconocen a ciertos varones como justos porque están dedicados a la oración, a la recitación del Shema, al estudio de la Torá, al estudio de los profetas. Entonces, cuando un judío tiene una necesidad fuerte, acude a un sadik, a un justo, para que le ayude por oración, por una situación. Este concepto lo tenía el apóstol Santiago cuando dice en su carta en el capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los jajam, a los sabios de la congregación, oren por él, úngale con aceite en el nombre del Eterno, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del sadik, del justo, puede mucho. Nuestras oraciones como justos que estamos en el camino del Eterno pueden demasiado. Nuestra oración puede hacer la diferencia en la situación de una persona. Así que cuando una persona venga a usted y le pide que por favor ore por él, no duden en hacerlo, porque su oración es eficaz. Porque su oración como una persona justa que está obedeciendo los mandamientos, que está siguiendo la palabra, que está en armonía y en comunión con el Todopoderoso, su oración, amado hermano, amada hermana, sube directamente al trono de la presencia del Eterno. Ahora nos podemos preguntar, ¿quiénes son realmente los justos? ¿Quiénes son los sadikim? Según las escrituras. Según las escrituras son personas que están en santidad y en comunión con el Todopoderoso. No basta solamente con decir, bueno, yo estoy en oración de fe, yo acepté a Yeshua como Mesías, como mi Salvador. No es cuestión de eso. Es cuestión de estar perseverando en la santidad, perseverando en la escritura, perseverando en la profundidad de la comunión, de la oración, de la plenitud. No solamente hacer una simple confesión de fe, no solamente hacer una oración y ya soy un justo, no. Los justos revelan su justicia a través de las obras. ¿Y cuáles son las obras de justicia que Dios demanda de nosotros? Es nuestra santidad y nuestra obediencia. Dice Apocalipsis 19:8 lo siguiente, y a ella, hablando de la novia del Mesías, se le ha concedido que se vista de lino fino. Fíjense muy bien, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Si queremos vestirnos de lino fino en nuestra alma, tenemos que hacer acciones justas. ¿Y cuáles son las acciones justas que Dios demanda de nosotros? Que le honremos a Él, que amemos al Todopoderoso, que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos al que podemos ayudar y que seamos de bendición a los demás a través de la obediencia de los mandamientos. Lo mismo que en todas las escrituras se está repitiendo desde Génesis a Apocalipsis, la importancia de guardar los mandamientos y de estar en santidad delante del Eterno.
El Apocalipsis dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Yeshua, la fe en Cristo Jesús, y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ¿es importante o no es importante los mandamientos? Claro que sí, porque esas son las obras de justicia que Dios va a tomar en cuenta en aquel día. No solamente va a tomar en cuenta si recibimos o no la sangre de su Hijo Yeshua como Mesías, va a tomar en cuenta también qué hicimos nosotros. Dice el apóstol Santiago, ¿de qué sirve que tengas fe y tus obras no hablan por ti? Entonces, la verdadera fe es aquella fe que revela las acciones justas de la palabra de Dios. ¿Quién puede ser considerado, según la Escritura, el más alto sadik, el más justo de todos? Bueno, pues en Hechos 22:14, cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera a visitar a Pablo, que estaba recién convertido, que había caído del caballo, cuando ustedes ya leyeron eso, que venía a arrestar a unos hermanos, el Señor le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto fue cuando Ananías se presentó ante Pablo para imponer sus manos y que Pablo recibiera otra vez la vista, que su nombre original es Shaul o Saulo. Entonces, ¿pero de quién habla Ananías diciendo? Para que conozcas su voluntad y veas al sadik, veas al justo. Hablaba del Señor Jesucristo, hablaba de Yeshua. Por eso, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice, abogado tenemos delante del Padre a Yeshua, a Jesucristo, el sadik, el justo. Él es justo en todos los sentidos. Él hace justicia en base a su misericordia, en base a su clemencia. Si nosotros apeláramos realmente a la extensa justicia del Creador, no sé dónde quedaríamos nosotros, pero apelamos a una justicia basada en el mérito que Yeshua, que Cristo, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por último, fíjense en cómo la letra Sade tiene una forma como si fuera una persona inclinada y con las manos levantadas, como un acto de adoración, como un acto de humillación y de adoración delante del Todopoderoso. Esa es nuestra condición. La postura de una Sade debe ser nuestra posición, humillarnos ante el Eterno, ante el Todopoderoso. Pero vean cómo está la Sade en versión Sofit, está totalmente de pie y con las manos levantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la letra Sade en versión Sofit ya está levantada y con las manos hacia arriba. Esta última versión Sofit está representando nuestra condición cuando entremos en el reino mesiánico, en el reino de Yeshua, en el cual ya no estaremos en un sentido de rogar o de implorar para las tribulaciones que estamos viendo ahora, sino que en aquel tiempo estaremos firmes, estaremos de pie, con nuestras manos levantadas, adorando al Todopoderoso y declarando que hemos sido reyes y sacerdotes para su nombre. Esta es la letra Sade. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Ya pronto está por terminar esta segunda unidad. Shalom.